Estamos transmitiendo en dúplex a través de Radio Dínamo 100.9 y de nuestro canal Facebook Live. Y bueno, comenzamos con una entrevista en una serie, bueno, de entrevistas que pensamos hacer aquí en la radio y con nuestro canal. Bueno, ya está sentado aquí con nosotros en nuestra mesa de trabajo periodístico. Le agradecemos mucho que viniera el diputado mandato cumplido o exdiputado, como prefiere, Pablo López. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien, eso. A ver, me da igual, mandato cumplido, exdiputado, o mejor Pablo López. Mejor Pablo López, exactamente, del Partido Obrero. Del Partido Obrero, ahí claro. está. Pablo López, el Partido Obrero está perfecto. Está perfecto, así es, estamos con Pablo López del Partido Obrero. Y bueno, Pablo, para hablar un poco, ¿no? Para reflexionar y bueno, y también aportar con tu mirada a lo que está ocurriendo en el país, en la provincia, en esta nueva composición del Congreso que te tocó dejar hace muy poco tiempo. Hoy están buscando la oposición unir, hoy justamente los 2/3 después de una fallida de la semana pasada, bueno, donde Olmedo también protagonizó un papelón ahí. Y bueno, eso, básicamente empecemos por ahí, como tu mirada general de la situación. Bueno, mirá, creo que el debate de hoy en el Congreso expresa de alguna manera, ¿no es cierto?, el rechazo de la mayoría de la población a estas políticas de ajuste del gobierno y a estos tarifazos que tienen, digamos, la contracara de aumentos salariales que se están discutiendo en un 12, un 15%, cuando las empresas privatizadas le están dando tarifazos que superan, solo en esta etapa, están superando el 40% en el caso de la energía eléctrica, un 70% del transporte, pero si acumulamos todos los tarifazos, ya están superando en algunos casos hasta el 1000%, ¿no es cierto? Algunos aumentos tarifarios, una inflación que está ya en el primer trimestre alcanzando el 7%, lo cual indica que a fin de año puede estar rondando el 27, 28%, muy lejos de la meta que se había propuesto el gobierno de un 15%, ¿no es cierto? Y una inflación que no tiene que ver estrictamente en este trimestre con los tarifazos, porque algunos dicen, bueno, el tarifazo contribuyó al aumento de la inflación. En realidad no es así, porque en marzo, por ejemplo, no hubo aumentos de tarifas. Se empiezan a aplicar a partir de abril, claro, en esta tanda, ¿no es cierto? Los tarifazos van de aquí hasta el 2019 en distintas tandas. Con lo cual quiere decir que ya es una inflación que forma parte de una política económica del gobierno que tiene que ver con la emisión, digamos, de moneda que se está haciendo para poder afrontar también los pagos de la enorme deuda externa que tiene el país, una deuda que se va a tornar completamente impagable, ¿no es cierto? Una situación que vive también la provincia de Salta. Con las últimas devaluaciones, una deuda dolarizada que tiene la provincia ha hecho que en pocos meses la provincia necesite cerca de 3.000 millones de pesos más para afrontar el pago de la deuda pública. Una deuda que se tomó supuestamente tanto a nivel nacional como a nivel provincial para hacer obras. Las obras no se hacen, claro, se está usando para gastos corrientes e incluso se usa parte de la deuda para pagar deuda anterior. Y como reconoció, antes de que termine mi mandato, ¿no es cierto?, cuando fue Frigerio, Marcos Peña. No es Duhovne, el otro que está... Caputo. Toto Caputo. Claro, Caputo, ¿qué dijo? Reconoció algo que nosotros venimos denunciando, que es que se ha tomado deuda para permitir la fuga de capitales. Es decir, Caputo no lo dijo de esta manera, dijo... el endeudamiento ha permitido, ¿no es cierto?, a ciertos grupos económicos girar dividendos al exterior. Bueno, eso es fuga de capitales, claro, ni más ni menos, solo que él lo dijo de otra manera, pero ha reconocido algo que nosotros venimos denunciando, y es decir que todo el país, los trabajadores están pagando con un ajuste brutal. Recién estuve en el INTA con los trabajadores del Ministerio de Agroindustria, que están siendo despedidos. Hay 17 despidos en Salta sobre 62 trabajadores
de agricultura familiar. Claro, y despido de gente que tiene hasta 25 años de antigüedad, ¿no? O sea, Sí. hay una política, bueno, es la política económica de este gobierno, ¿no? Vaciar estos Claro, organismos del Estado Nacional, es vaciarlo de contenido, de presupuesto y sacar a la gente que queda ahí. Bueno, esa es la contracara, es decir, con qué se va a pagar esta política económica, este endeudamiento. Con un mayor ajuste, con salarios más bajos, con despidos, ¿no es cierto? Perdón, mayor flexibilización laboral. Fíjate la contradicción, ¿no es cierto?, de lo que ocurre con respecto a los trabajadores y respecto a las grandes empresas. Vino este gran supermercado francés, dice, estoy en una crisis, y el gobierno, ¿qué hace? Amenaza con despido, y el gobierno dice, bueno, la mitad de los aportes patronales que deberías pagar te lo paga el Estado. Es decir, es un rescate, ¿no es cierto?, de una privada, multinacional privada, con la excusa, digamos, de que mantengan la fuente de trabajo. Ahora nadie fue a ver qué es lo que está pasando, es decir, cuál es la ganancia que ha tenido esta empresa, y que tranquilamente podría sostener todos los puestos de trabajo sin necesidad de despedir, claro, más allá de que puede ser cierto que bajen las ventas, pero la gente no tiene la plata para comprar. Básicamente, claro. Pero es eso, ¿no? Es el centralizar las ganancias, la de siempre, y socializar las pérdidas, que salga Exacto. el Estado a respaldarte, con el agravante de que al ver esto los otros supermercados se quieren adherir automáticamente a lo mismo. Vos fijate que hay toda una ola de empresas que están planteando los recursos preventivos de crisis. Claro. O procedimientos preventivos de crisis. Que esto le permite, en una primera instancia, por ejemplo, flexibilizar el trabajo o desconocer los convenios colectivos. Y en una instancia posterior, probablemente despedir trabajadores con la mitad de la indemnización. Es lo que hizo, por ejemplo, el Ingenio San Isidro, acá en la provincia de Salta, donde es decir, fue directamente al cierre. Presentó el preventivo de crisis, que se supone que es para continuar la producción, claro, con normas más flexibles, digamos, en los términos laborales. Sin embargo, ellos directamente cerraron. ¿Y por qué cerraron? Porque no les interesaba ya ese negocio, no porque haya habido una crisis o no hayan tenido ganancias. Nosotros logramos que 2 de los últimos gerentes de la empresa vayan a la Cámara de Diputados a dar explicaciones, ¿no es cierto? O sea, ellos, lógicamente, ya también fueron despedidos. Claro. Y ellos dijeron que, por ejemplo, en el 2016, la empresa, sin ninguna justificación ni razón, digamos, que valga, bajó la producción intencionalmente. Claro. Cuando estaban, digamos, en niveles que le permitían obtener enormes ganancias, ellos exportaban incluso azúcar orgánica, bajaron la producción. Es decir, fueron, como se diría, digamos, futbolísticamente, fueron para atrás. Claro. ¿No es cierto? Es decir, no es que venían mal, digamos, fueron para atrás. Y bueno, seguramente ya en esa época tenían pensado, digamos, este cierre, que hoy ha colocado 730 familias de manera directa que están sin sus puestos laborales, y cerca de 2.000, digamos, de toda la producción. ¿Cómo está hoy eso, Pablo? Hoy está cerrado el ingenio. Hoy está cerrado el ingenio, hay seguridad, guardia de seguridad, que la gente está afuera en sus casas. La gente está en sus casas. Nosotros creemos y hemos dado un debate, digamos, con las direcciones sindicales azucareras para que se tomen medidas que estén a la altura de lo que implica, digamos, el cierre de una planta. Nosotros creemos que se debió haber ocupado la planta apenas se conoció, digamos, la decisión de cerrar, principalmente para resguardar las maquinarias, para que la empresa no se las lleve y pueda funcionar, digamos, en caso de que se decida que los trabajadores la hagan funcionar o haya una expropiación, como hemos planteado nosotros en la Cámara de Diputados provincial. Y bueno, está completamente cerrado. Es decir, es una catástrofe social este cierre en el departamento de Güemes, porque no hay otras industrias, ¿no es cierto?, o otras posibilidades, claro. Y además todo esto tiene un circuito de pequeños comercios y todo, claro, dinamiza la economía del lugar. Claro, entonces ahora ¿a quién le van a vender, digamos, si los asalariados más importantes de la zona están todos despedidos? Bueno, algo similar ocurre en Tabacal, en otra escala, porque Tabacal despidió al 10% de su personal.
al 10%. Es decir, estamos hablando de una situación, digamos, de ataque muy fuerte contra los trabajadores, y los trabajadores tienen una respuesta, porque hay luchas. Claro, no es que no haya luchas. Claro. El problema es que esas luchas están aisladas principalmente por el papel de la burocracia sindical, de la CGT, que no convoca absolutamente a nada y está preparando un esquema para ser todavía más cómplice del gobierno y permitir que se apruebe la reforma laboral. Y después hay otras direcciones sindicales, como la CTA también, que no están convocando ni tomando medidas a la altura de lo que creemos que hay que tomar. Por ejemplo, debería convocarse ya inmediatamente un paro nacional de ATE frente a los despidos en agroindustria y en otros sectores, en el Posada, en el INTI, ¿no es cierto? Es decir, son varios organismos que requieren, digamos, una medida de fuerza contundente para parar los despidos, y creemos nosotros que tiene que haber un gran congreso de bases de todos los sindicatos, de todas las centrales, para discutir un plan de lucha y un programa propio de los trabajadores. Pablo, te estaba escuchando atentamente, todo el diagnóstico, pero preguntarte a ustedes, ¿no? Como Partido Obrero, como Frente de Izquierda, si hicieron una reflexión del resultado de las últimas elecciones y quizás por qué no le pudieron llegar a la ciudadanía, ¿no? ¿Se lo preguntaron o cómo considera? Porque se viene de perder bancadas en un momento como que, dada la crisis, dada la situación de los trabajadores, un escenario de despido donde se debería haber crecido la izquierda, digamos, hipotéticamente. ¿Cómo lo ves vos a esto? Mira, es relativo. ¿En qué sentido? No quiere decir que en una instancia de crisis la izquierda va a crecer sí o sí. Necesariamente, claro. ¿No? Después, es relativo el resultado, porque efectivamente en Salta logramos crecer en relación al 2015, pero no logramos recuperar la elección del 2013, que fue la elección que nos permitió, por ejemplo, llegar al Congreso. Pero en general el resultado del Frente de Izquierda en todo el país... Exactamente, a eso me refiero yo. Digamos, no ha implicado un ascenso importante, pero ha sido, digamos, una elección de resistencia, podríamos decir, ¿no? En términos generales, porque finalmente hemos logrado colocar 2 bancas en la provincia de Buenos Aires para el Congreso, bancas en otras provincias, en Jujuy una gran elección, digamos, que tuvo, en Jujuy se dio de algún modo el fenómeno de Salta en el 2013, se dio en la elección del año pasado. Es decir que, en términos generales, el resultado fue un resultado, podríamos decir, de resistencia frente a una situación muy difícil, que vos fíjate lo siguiente, mirá, hoy hay una discusión entre el activismo obrero sobre qué hacer frente a este ataque de las patronales y del gobierno. Nuestra posición es que hay que ir a una discusión de un plan de lucha inmediato, este congreso de base que yo les decía, ¿no es cierto? Y hay otro sector que dice que acá el problema es armar un gran frente antimacrista para ir a las elecciones el año que viene. Es decir, que abandonar cualquier perspectiva de lucha y que todo esto se dirima el año que viene en las elecciones presidenciales. Eso inevitablemente va a llevar, en un cuadro de desmovilización, va a llevar a un nuevo triunfo del gobierno. ¿Qué es lo que ocurrió el año pasado? ¿Por qué el año pasado el gobierno triunfa cuando ya venían tarifazos, despidos, es decir, una política? Porque, digamos, muchos sectores abandonaron cualquier tipo de movilización, de lucha, para llegar a las elecciones en calma, digamos, ¿no es cierto? Y eso fue funcional al gobierno, eso permitió que el gobierno, en un cuadro de desmovilización, de despolitización, donde no hay un debate, el terreno para el gobierno es mucho mejor, y para todos los que quieren imponer el ajuste, porque no nos olvidemos que el ajuste no es patrimonio de Macri, es decir, lo aplica desde Rosana Bertone y Alicia Kirchner, 2 gobernadoras kirchneristas del sur, hasta Juan Manuel Urtubey en Salta, que es el gobernador peronista más macrista, porque, bueno, Morales ya sabemos, digamos, ¿no es cierto?, en Jujuy, pero entonces, por ejemplo, en Tierra del Fuego, Rosana Bertone fue la vanguardia de la reforma jubilatoria. Claro. Ella eliminó el 82% móvil, elevó la edad de jubilación, es decir, todo lo que el gobierno nacional, ahora, porque ellos todavía tienen su caja,
¿no es cierto? Lo mismo que Santa Cruz. Bueno, ellos fueron vanguardia en eso, por lo tanto el ajuste es patrimonio de todo un régimen político que ha venido gobernando el país, y entonces, volviendo, digamos, al punto, si frente a todos estos ataques no hay una respuesta de los trabajadores, ¿no es cierto? Bueno, llegar en estas condiciones de derrotas, digamos, de las luchas que por ahora están aisladas, genera un cuadro que en principio es más favorable también para el gobierno, lo cual después puede pasar cualquier cosa, es decir, claro. Podría ser que no, puede ser que la bronca de la gente se esté da la impresión eso, ¿no? De que llega un momento que es tan compleja la situación que no van a esperar, o de hecho ya han habido 2 manifestaciones contra las tarifas la semana pasada, teniendo en cuenta que antes estas clases de manifestaciones que por ahí se decían espontáneas estaban muy fogoneadas por los medios de comunicación, ahora no es el caso, sin embargo la reacción es esa, básicamente te llega una boleta que no puedes pagar, te echaron del trabajo, tu aumento de sueldo es del 15%, pero los impuestos suben un 400%, entonces más allá de que la CGT se haga la distraída, la CTA haga algo, la gente reacciona igual, ¿no te parece? Sí, pero no está reaccionando a la altura de los ataques. ¿Por qué? No es que le esté echando la culpa a la gente, pero sí las direcciones sindicales, que son las que tendrían, digamos, que tomarse la tarea de explicar la situación y salir a dar un debate, no lo hacen, ¿no es cierto? Es que están desgastados ya también. También, pero mira, vos fijate que en algunas convocatorias que han hecho la burocracia sindical, mucha gente ha ido, a pesar de quienes convocaban, porque era un canal para poder expresar. Claro, y la primera, te acuerdas que fue un escándalo porque se fueron y toda la gente que estaba esperando que pongan la fecha de un paro. Claro, nacional. bueno, cuando entonces no se sabe qué esperan ya los muchachos. Bueno, lógico, entonces la gente fue y dijo paro, empezó a cantar paro, y los tipos se borraron. Bueno, Moyano, ¿qué dijo en la última marcha? Moyano dijo, muchachos, en el 2019 no voten gorilas. Esa fue la conclusión. Pero hay un fuerte miedo al carpetazo, claramente, porque son muchachos que no están del todo limpios, casi ninguno. Totalmente. Entonces, también un problema que tiene la clase obrera es construir una nueva dirección. Y en eso el Partido Obrero está empeñado, ¿no es cierto?, para construir una nueva dirección. Porque con esta dirección vamos a una derrota inevitablemente. Bueno, mi pregunta tenía que ver con eso, ¿no? Con, digamos, si se quiere, vos dijiste, es un momento de desmovilización social, es un movimiento y como que también hay paciencia, si bien vos decías, los líderes sindicales, como para ampliar un poco lo que veníamos, no representan y no brindan un canal, por más que sea Moyano, puede brindar un canal de expresión genuino, independientemente de las situaciones judiciales que tenga, eso, pero ¿no consideras que hay una paciencia que se le tiene esta desmovilización? ¿A qué se debe, ¿no? Como triunfo por el momento discursivo del gobierno que plantea todo un marketing y plantea una situación que me da la impresión a mí que la gente hasta ahora sigue aceptando? Mira, yo creo que ya eso se está rompiendo. Es decir, la gente no está aceptando ese discurso. Empieza a haber manifestaciones de gente que incluso votó al gobierno actual nacional y está ya en el campo contrario, pero no se expresa en una movilización. Es decir, quizás se está masticando, digamos, la bronca por los tarifazos, por todo, pero la gente no sale a manifestarlo en la calle. Por ejemplo, el ruidazo del otro día tuvo expresiones importantes en muchos lugares. Acá hubo una expresión, podríamos decir, dentro de todo pequeña, ¿no es cierto? Nosotros participamos, había un grupo pequeño de gente, pero nosotros nos pusimos a repartir un volante sobre el tema en la peatonal donde se estaba haciendo el ruidazo y todo el mundo se paraba y renegaba. Ahora, no se sumaba a la movilización, pero estaba atenta al tema y expresaba su rechazo. Bueno, por ahora no se moviliza, probablemente porque no está viendo ese canal para poder movilizarse, ¿no es cierto? Porque los sindicatos, las direcciones, por ejemplo, el ruidazo del otro día, no había nadie que convocaba
decir, una convocatoria genérica por las redes Claro, sociales. no fue fogoneado por ningún medio grande. No, pero por ejemplo... Como era antes, digamos, en la Hubo- época kirchnerista, cuando había cacerolazo, eran fogoneados por... Bueno, pero no digo por los medios. Por ejemplo, hubo sindicatos, centrales sindicales que adhirieron al ruidazo y llamaban a movilizarse en el ruidazo, pero son las mismas direcciones que no están convocando a un plan de lucha, a un paro para enfrentar los despidos, para enfrentar el conjunto del ajuste. Entonces, ¿cómo es que una central sindical o un sindicato... Claro, te convoco, pero no te pongo la logística como es cuando es un acto, por ejemplo. Bueno, pero ponele que no pongan la logística. No, vos decís, yo convoco esta cosa genérica que está en la red. No, viejo, vos tenés que convocar a un paro, hacer asamblea en los lugares de trabajo, explicar también lo del tarifazo, los despidos. Es decir, ¿se entiende? Sí, sí. Es decir, tiene que haber una herramienta. Bueno, lógicamente está también este debate por qué dirección va a tener la clase obrera en este periodo. Nosotros estamos dando la lucha para que la clase obrera y la izquierda, ¿no es cierto?, puedan ser los que encabecen, digamos, la lucha contra el ajuste. Bueno, ahí ¿no te parece que hay una cuestión de comunicación que el gobierno tiene como muy estudiada y quizás ustedes, no sé, un poco descuidada? Mira, nosotros hemos tratado de mejorar, digamos, la comunicación, la utilización de las redes. Probablemente no hemos llegado quizás a los niveles que uno espera, pero como te digo, creo que ya, digamos, ha llegado un punto donde este marketing del gobierno está cayendo. Es decir, la gente lo palpa en la realidad. Vos vas al súper y ves la gente que compra la mercadería de la semana. No te estoy hablando, digamos, la de la semana, y la tarjetea en cuotas. Claro. Es decir, está tarjeteando en cuota la comida. ¿Esto qué significa? Que un bien que se consume en una semana, la gente en los hechos lo está transformando en un bien durable, como que estaría comprando un televisor, Claro, digamos. claro. ¿No es cierto? Bueno, es lo que quiere hacer el gobierno y los radicales y Lilita Carrión, esta patraña del pago de las tarifas en cuotas. Cuando vos el gas ya lo usaste, pero seguís pagando las cuotas porque no podés pagar la tarifa, digamos, de una sola vez. Claro, aparte invertido, cuando te llegue más luz vas a pagar menos gas, cuando te llegue más gas vas a pagar menos luz en cuotas. Exacto. Con interés, Con obviamente. interés. Es Bueno, una locura. es una locura, Parece una joda, ¿no? pero hay, es decir, el nivel de ingreso de la gente hace que mucha gente tarjetea la comida. Es decir, entonces yo creo que ya, digamos, la gente se empieza a dar cuenta, los trabajadores se empiezan a dar cuenta, hay muchos sectores... Claro, y el proceso sigue, no es que acá se detiene, ¿no? Que si, bueno... Sigue, mirá, por ejemplo, el otro día hubo un congreso de la Unión Obrera Metalúrgica en Mar del Plata, y ya hubo expresiones en ese congreso de sectores combativos que obligaron a que la UOM convoque un paro para el día 3 de mayo. Bueno, Claro. es decir, un sindicato que no tenía para nada pensado convocar a ninguna medida de lucha, que estaba completamente entregado, empiezan a aparecer Claro, sectores es esto de combativos. con el dirigente a la cabeza o con la cabeza el dirigente, porque Bueno. si te haces muy el distraído ya las bases te dicen... Lógico, "Basta, es lo que ha papi". ocurrido con la CGT en aquella marcha que comentábamos anteriormente, es decir, empieza a haber un proceso. Ahora, bueno, todavía ese proceso tiene manifestaciones aisladas y no, digamos, tiene una unidad como para poder enfrentar de conjunto al ajuste. Acá hay luchas también diversas, aisladas, pero están presentes. Entonces el tema es cómo, por lo menos desde nuestro punto de vista, porque qué sé yo, muchos colegas de ustedes me preguntan, ¿y quién va a ser el candidato del Partido Obrero para el año que viene? ¿Qué sé yo quién va a ser el candidato? Ahora están despidiendo, hay ajustes, tenemos que ver cómo organizamos los trabajadores para enfrentar eso. No estamos en la perspectiva de otras corrientes que dicen que esto se resuelve con el voto el año que viene, porque hasta eso ya nos impusieron, digamos, la reforma laboral, la reforma jubilatoria. La reforma jubilatoria, ojo, tiene otras expresiones. No terminó con la de diciembre. Ajá, sigue. Sigue, están pensando meter
la suba de la edad jubilatoria ya no como algo opcional, sino ya directamente obligatorio. Obligatorio, mira vos. Bueno, Pablo, eso, independientemente de las candidaturas, pero bueno, el escenario político, hay elecciones el año que viene. ¿Qué papel juegan? Para ustedes no son definitivas. Se elige todo, se elige desde presidente, gobernadores, intendente, se renuevan las cámaras, dentro de que un año y pico. Mira, lógicamente nosotros vamos a intervenir en ese proceso. Lo que no queremos entrar ahora en el debate sobre eso cuando, digamos, como te decía, la situación requiere otro tipo de intervención del Partido Obrero, del Frente de Izquierda, y creemos que en general de todo aquel que está en el campo, digamos, de la defensa de los intereses de los trabajadores, para no distraer la atención también de los trabajadores en qué va a pasar el año que viene, ¿no es cierto? Porque hoy, por ejemplo, estaban hoy los trabajadores de agricultura familiar en el INTA haciendo una acampe. Imagínate si yo voy y les digo, no, miren muchachos, usted apóyeme levantemos para mi candidatura. Toda la medida, claro, yo voy a ser candidato, si salgo, no sé, diputado nacional o gobernador o lo que sea. No es así. Totalmente. Es decir, el problema, bueno, muchachos, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo exigimos que el sindicato convoque a un paro nacional? Porque están despidiendo en varios sectores del Estado. Es decir, creemos que eso es lo que hoy debe discutir el trabajador, la población en general, y no, lógicamente, distraerse con una elección, ¿no es cierto?, que está lejana en el tiempo, aunque cuando llegue el momento, lógicamente, habrá que discutir. Habrá que discutir. ¿No es cierto? Cómo intervenir en ese proceso electoral, pero todavía falta bastante. Falta bastante. Bueno, querido Pablo, te agradecemos muchísimo que hayas venido. Bueno, una sobre la ciudad te quiero hacer, bueno, como para hablar de todos los ámbitos, ¿no? Bueno, ¿cómo ves acá la ciudad? Bueno, mira, ayer estaba pensando un poco de todo eso, bueno. Sí. Mira, acá también creo que nosotros, por ejemplo, cuando nos presentamos en las elecciones para la intendencia, creo que no logramos que la gente perciba que el actual intendente de la ciudad ha sido la mano derecha del ex intendente de la ciudad y que son los responsables de un vaciamiento del municipio. Lo han vaciado, lo han dejado, digamos, un municipio que prácticamente tiene que privatizar todos los servicios o contratar, digamos, empresas para que presten los servicios que la municipalidad ya no puede prestar. Todo en ruinas, desde los cementerios, todo, desde el parque, desde los parques de la moto hormigonera, todo en ruinas. Exactamente, todo, digamos, fue vaciado. Al mismo tiempo se aplicó un impuestazo brutal contra la población, que una parte de él, digamos, dio marcha atrás, pero otra parte sigue vigente. Entonces, bueno, creemos que hay una continuidad en ese sentido y por ahí, bueno, creo que el hecho de que Sáenz haya vuelto a ganar la elección del año pasado, en parte todavía muestra que la gente no ha percibido cuál es su verdadero papel y que hoy tiene algunas expresiones, por ejemplo, las obras que están haciendo se destruyen al poco tiempo de haber sido construidas. Un caso del paseo de la Fe. Corredor de la Fe. El otro día escuché también vecinos, no me acuerdo ahora, creo que era un barrio que está camino a la isla, que le hicieron el pavimento, no le duró 2 meses, ya está completamente destruido. Tenemos el caso de la agrotécnica Fueguina, donde el gobierno le ha otorgado una prórroga de contrato sin... digamos, una empresa que ha violado todas las normas ambientales, todo el contrato, ¿no es cierto? Y que nosotros también venimos denunciando, incluso tenemos una denuncia en la justicia. Bueno, es una ciudad que no hace falta demasiado para darse cuenta, con solo transitar las calles, el estado en que están, ¿no es cierto? Las plazas. Es muy graciosa la propaganda de Sáenz, porque dice, Salta crece en el centro, pero también en los barrios, dice él. ¿Por qué? Porque la gente, digamos, una de las críticas que están haciendo todo el mundo en los barrios es que han puesto plata para el turismo en el centro, y sin embargo en los barrios las cosas se caen a pedazos, las plazas no le cortan ni el pasto. Es decir,
Esa es la situación que se está viviendo en una ciudad que ha sido vaciada en función de intereses, digamos, económicos muy claros. Por ejemplo, hoy cuando fui al INTA, charlaba con los trabajadores ahí. El INTA tiene un edificio de una casa vieja, típica, digamos, en las estancias de hace mucho tiempo, que está en un estado espectacular, digamos, vos ves, está mantenido el edificio. Y por ejemplo, vos te vas a la Palúdica, y la Palúdica se cae a pedazos. Es un edificio muy importante que fue donado en su momento para justamente que funcione allí la Palúdica, aunque hoy el paludismo, digamos, supuestamente está erradicado porque hay indicios de que podría volver, pero ahí se atienden, digamos, las enfermedades que se transmiten por vectores. Claro, como primas, digamos. Bueno, ahí ¿qué quiere hacer Sáenz? Quiere hacer un museo del folclore. Es decir, van a poner plata, no para mejorar un edificio que con la función de salud pública que tenía, sino para hacer un negocio turístico. Eso es una muestra, digamos, de cuáles son los intereses para los cuales se gobierna la ciudad. Porque, es decir, ¿por qué el gobierno nacional, que acaba de cederle al municipio, ¿no es cierto? Semejante edificio, semejante predio. Fui el único que se opuso, el único salteño que se opuso a la entrega del edificio, ¿no es cierto? ¿Por qué no pusieron plata para mejorar las condiciones? Entonces, con la excusa de que estaban en malas condiciones los trabajadores de la Palúdica, bueno, saquemos la Palúdica y hagamos un museo. Claro, no es mejoremos la claro, y para atrás, ese es un gran argumento para el vaciamiento, ¿no? Totalmente. O sea, lo haces ir para atrás, no les prestás atención y decís, che, este edificio está cayendo, entonces, lo vendamos. Claro, de mañana viene y dice, che, el Hospital del Milagro está, el edificio es viejo. ¿Qué pasó con el Hospital de Niños? Algo igual. El Hospital de Niños, bueno. Igual. Van a decir, hagamos un shopping, ¿no es cierto? Que ya hubo incluso algunos intentos de hacer shopping en las escuelas del centro. Hubo algunos intentos. Los padres resistieron, digamos, aguantaron. Pero esa es la característica, digamos, que está en el municipio, y a nivel provincial también tiene esa misma línea, ¿no? Bueno, Pablo López, la última. Pablo López 2018, ya en el llano. Bueno, ¿cómo viene siendo y cómo vas a seguir este año? Bueno, creo que hace bien, digamos, volver al llano. Bueno, en el sentido siguiente, nosotros nunca salimos del llano, ¿no? Pero, es decir, cumplimos otro papel que por ahí tiene una presencia pública mayor, en mi caso tuve mucho tiempo, digamos, viajando y menos tiempo en la provincia, y hoy estoy, digamos, en una actividad militante, digamos, en el partido que hace que esté yendo mucho a Orán, al departamento de San Martín, y bueno, interviniendo también en temas locales, así que... Bueno, con activa militancia acá. Activa militancia en este 2018, el señor 2018, Pablo, y bueno, que nunca dejó de ser un militante. Claro, bueno, nosotros siempre somos militantes, lo que pasa es que, bueno, algunas veces, lógicamente, la función, digamos, de ser un vocero parlamentario, además del Partido Obrero, son tareas diferentes, ¿no? La que hay que hacer, pero, bueno, la verdad que estamos haciendo una tarea muy importante, sobre todo creo que en Güemes y en Orán, por el tema de los ingenios, ¿no es cierto? Y tratando de construir un partido militante. Un partido militante. Bueno, señoras y señores, estuvo con ustedes el señor Pablo López del Partido Obrero. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias a ustedes, el placer es mío. Cerramos este dúplex, nosotros escuchamos